La 12ª reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras microbacteriosis. Por eso va a ser un gusto esta tarde recibir en Palabras Cruzadas a Noemí Yocobori, es doctora y licenciada en Ciencias Biológicas del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Dr. Malbrán, Argentina, Buenos Aires, y a Gabriela Bentancur, uruguaya, doctora en Ciencias Biológicas, que forma parte del comité organizador de este evento tan destacado que se va a realizar aquí en Montevideo. Bienvenidas a ambas, un gusto recibirlas. Gabriela, Noemí, un gusto. Gracias. Bueno, hablábamos sobre esta enfermedad que, por lo que pudimos informarnos, ha crecido de forma exponencial tanto en Argentina como en Uruguay. ¿Es así? Hay muchos casos, quizás para sorpresa de mucha gente, Gabriela. Exacto, sí, lo que suele suceder es que en el común de la población, cuando nombramos a la tuberculosis, se sorprenden con un volvió, o todavía, o esa enfermedad vieja, cuando nunca se retiró de nuestra sociedad. Siempre hemos tenido circulando la bacteria entre nosotros y, como tú decís, sí, los casos vienen en aumento en Latinoamérica en general y en nuestro país, por ejemplo en Uruguay, el promedio, la incidencia de cada 100.000 habitantes, estamos en unos 36 casos cada 100.000 habitantes y este número va en aumento. Sí. Ajá, ahí agrego algunos datos. Se reportaron 1.454 casos de tuberculosis en 2024, ¿no? El año Exacto. pasado, siendo 1.293 casos nuevos o recaídas. Y de los mismos, el 59% se registra aquí en Montevideo, principalmente en los municipios A, D y F, distribuyéndose el resto de los casos en todo el país. ¿Qué dimensión toma esto? Un poco con lo que decías recién, que incluso estén concentrados, por ejemplo, en estos municipios. ¿Qué interpretación le dan? Bueno, estos datos que son certeros y bueno, también demuestran que, siempre digo que si bien la bacteria no conoce de clases sociales, por supuesto, hay diferentes vulnerabilidades que atraviesan la salud de una persona y las formas en las que convive con los demás que hacen a que esa incidencia sea mayor, ya sea el no acceso a la salud pública, el acceso a un diagnóstico tardío es una de las principales problemáticas hoy en día en nuestro país y en general también. Las condiciones de vivienda, por ejemplo, es una enfermedad que se transmite cuando una persona con una enfermedad activa tose por las partículas y si bien no es una enfermedad tan transmisible como podría haber sido el COVID, cuando uno comparte el mismo ambiente, por ejemplo, las personas que trabajan en una misma habitación o las personas que conviven suelen ser a las que infecta la persona que está transitando la enfermedad y cuando uno se encuentra viviendo en condiciones que son vulnerables y demás, estas cosas se ven exacerbadas. Entonces hay un componente socioeconómico que indefectiblemente atraviesa las realidades de las personas que transitan esta enfermedad. Noemí, estaba leyendo que en Argentina durante 2024 creció un 65% la cantidad de personas con tuberculosis. ¿Es así? ¿Es un número en aumento en Argentina las personas? Sí, no sé si llega al 65%, pero la tendencia es al aumento sostenido durante varios años ya, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. En la actualidad, en el último reporte, en el año 2024, tuvimos 16.647 casos. Esto nos da una tasa de 35,4 casos por 100.000 habitantes. Y es una tasa que viene en aumento, ¿no? Y nos preocupa mucho porque en Argentina teníamos un muy buen programa de control que lamentablemente fue desmantelado el año pasado. Entonces, en una situación de aumento de casos, perdimos una herramienta fundamental para su control. ¿Cómo se puede trabajar este tema con la población? Porque también lo que he podido leer es que en realidad es prevenible, y aquellas personas a la vez que se enferman pueden hacer tratamiento y que lo importante en el tratamiento es sostener los tratamientos. Sí, sí. Lo que tiene esta enfermedad, de muchas particularidades que tiene, es que es una enfermedad larga, de desarrollo lento, ¿sí? Y esto también implica que uno tiene que tomar los remedios durante 6 meses al menos.
¿sí? Piensen ustedes, creo que la mayoría tomó alguna vez antibióticos y nos dan una semana de antibióticos. A los 2-3 días ya nos sentimos mejor y ya nos cuesta seguir el tratamiento y completarlo. Imagínense tener que tomar 4 remedios durante 6 meses. O sea, 4 remedios durante 2 meses y 2 remedios durante 4 meses más. Es realmente complicado. Y como decía Gaby, la tuberculosis suele afectar a familias que ya vienen atravesadas por otras problemáticas. Entonces es algo que además se suma a su realidad que ya de por sí es difícil, ¿sí? Noemí, me gustaría profundizar un poco más cuando vos decís, conocidas de la nueva generación de intérpretes de música portuguesa, estará acompañada por André Díaz, Flavio Cardoso, Tiago Maya, Pedro Geraldes y Joao Gómez. Este es programa conmemorativo del centenario de Carlos Paredes. Es un resultado de una colaboración entre el Ministerio de Cultura de Portugal, el Ayuntamiento de Lisboa y Lisboa Cultura a través del Museo del Fado. Y ustedes se podrán imaginar la emoción para nosotros. Los remedios solos recientemente vimos la película tampoco. Pobres criaturas. Hay que tener una mirada vimos integral. a Carminio actuar en esa película y hacemos nuestro mejor esfuerzo para aportar más herramientas, más conocimientos para que sea cada vez más fácil. Pero son durante mi carrera cambios que se dan de manera lenta. Entonces, y de poder compartir la herramienta más poderosa que tenemos es un sistema de salud coordinado, ¿no? Que todas estas áreas, la parte social, los diagnósticos, los remedios, la atención misma del paciente estén en sintonía para que el paciente finalmente pueda completar su tratamiento y curarse. En esto que decían ustedes de quizá alguna población vulnerable, ¿no?, que pueda estar un poco más expuesta, yo recuerdo, ustedes también y los oyentes seguramente también, no sé si era un mito o qué, pero a veces se asociaba la tuberculosis a la pobreza, ¿no? ¿Qué dimensión toma esto hoy en día en la actualidad? ¿Cómo lo leen ustedes? Y yo creo que indefectiblemente es algo que sigue asociado. En muchos casos, no solamente en la tuberculosis, hay estigmas que no coinciden con la realidad. Que bueno, los números hablan por sí solos y sí, es porque la vida de esas personas no tienen asegurado una buena atención de salud, como capaz alguien con amplios recursos sí lo tiene, pero es simplemente por allí, porque luego la bacteria cuando está en un ambiente va a infectar a las personas por igual. Y un poco atado a lo que venía diciendo Cabo, el tema de la comunicación detrás de todo esto que pasa es fundamental. Nosotros, si bien estamos más en la investigación, en la mesada, en el laboratorio, a veces nos escapamos y hacemos actividades de extensión universitaria donde vemos esa necesidad de habla, de diálogo en distintas comunidades, acercando lo que uno sabe, aprendiendo también de los vecinos, de las vecinas, y eso quita el estigma porque te acerca la información, te hace conocer la enfermedad, y es fundamental porque también las personas tienen que saber que tienen el derecho a ser atendidas y a que le busquen tuberculosis, porque muchas veces pasa que los diagnósticos tardíos, que es de las mayores problemáticas como mencionaba, sucede cuando, recuerdo un caso en especial en un hospital, que el muchacho nos decía, mira, qué bueno esto que están haciendo, hablando con la gente. Yo estuve 10 días internado y al 11º día recién se fijaron a ver si yo tenía tuberculosis y tenía tuberculosis. Allí el diagnóstico es clave, como lo estaban diciendo Exacto. ustedes, y va conectado con lo que quizás mucha gente se puede estar preguntando sobre los síntomas, ¿no? ¿Qué pasa con los síntomas? ¿A qué cosas hay que estar atentos? Bueno, los síntomas generalmente son la tos persistente, la característica que es una tos persistente por más de 2 semanas, pérdida de peso, decaimiento, y son síntomas también que uno los puede confundir con otras enfermedades en una primera instancia, pero hay que estar muy atentos sobre todo a esta persistencia de la tos, que puede ser una tos con expectoración en algunos casos incluso hasta expectoración, con sangre, y estar, como siempre, muy atentos al cuerpo de uno, que bueno, nuevamente, cuando uno está en ciertas situaciones, eso pasa a ser secundario y es difícil, ¿no? Que la persona preste esa atención. Y Gabriela, ¿cómo están funcionando los programas aquí en el Uruguay, ¿no? ¿Cómo está? Bien, los programas, el organismo que centraliza todos los casos de tuberculosis es la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, y funciona de buena manera, últimamente también haciendo sinergia como
con distintos ministerios, con el MIDES y demás. Y bueno, funciona de buena manera y tiene un protocolo que sigue todas las normas y los lineamientos que están establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, dependiendo, lógicamente, de los recursos y del caso a caso, más de la parte biológica de cada uno de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa en las cárceles? Porque, bueno, justo nosotros en la jornada de ayer estuvimos acá en nuestro programa a integrantes de una organización llamada Familias Presentes, que son las familias organizadas de los presos. Y bueno, la principal preocupación que tienen ellas, porque la mayoría son mujeres, es que existe un hacinamiento que es brutal, y eso es un caldo de cultivo, por ejemplo, para enfermedades como la tuberculosis. ¿Noemí, en Argentina pasa lo mismo? Sí, en Argentina sí, también es una de las poblaciones de riesgo. Sí, es como vos decís, es la tormenta perfecta, ¿no? Tenemos una población vulnerable, hacinada. Los otros factores que predisponen a la tuberculosis son el HIV, los consumos problemáticos de alcohol y de otras sustancias, el tabaquismo, la malnutrición, la desnutrición también favorecen la tuberculosis. Entonces, bueno, estas personas que terminan en el sistema penitenciario, sí, están en un mayor riesgo. ¿Y qué pasa con el contagio? ¿Cómo se puede contagiar? El contagio es por vía aérea, cuando una persona está transitando una enfermedad activa y tose, emite esas partículas al aire y uno se puede contagiar de ese modo. Como al inicio mencionaba, tienes que estar compartiendo un mismo espacio de forma prolongada. Muchas veces comentamos ciertos mitos, por ejemplo, nosotros que somos mucho del mate, no te vas a contagiar por tomar un mate con una persona infectada, pero sí trabajás en un mismo ambiente, como aquí, por ejemplo, con una persona que lo está. En ese caso, así como para el paciente per se, la medicación es gratuita. Hay un tratamiento preventivo para los contactos cercanos, convivientes o compañeros de trabajo y demás que declare la persona, que es menor, es alrededor de unos 3 meses, es menos medicación y se da también gratuitamente en nuestro país. Uno siente que en este último tiempo, a lo largo del paso de los años, la bacteria fue cambiando, ¿no? Como también ha cambiado la población. Exacto. ¿Qué mirada tienen sobre eso, por ejemplo, al momento de estudiar esta enfermedad? Bueno, sí ha ido cambiando. De hecho, la vacuna que nosotros tenemos, seguramente la mayoría de nosotros, que es la vacuna BCG, es una vacuna que se desarrolló hace 100 años y, como tú decís, ha cambiado muchísimo la bacteria, nosotros mismos también. Y bueno, eso desafía a la comunidad científica en el desarrollo de nuevas vacunas, que es algo que se está dando. En los últimos 15 años han habido alrededor de unos 17 desarrollos, de los cuales unos 6 están llegando a fase 3 de lo que son las pruebas y desarrollo per se. Y bueno, esperamos que próximamente haya mejores novedades al respecto, porque bueno, el mayor desafío de ese cambio de la bacteria es eso, ¿verdad? En plena pandemia recuerdo que aquí en el Uruguay se señalaba que en el mundo se estudiaba si esta vacuna, la BCG, podía servir para combatir el COVID. Finalmente se vio que no, que verdaderamente no servía. Y ahí se planteó también el debate de Uruguay supo tener, Argentina lo tiene, producción propia de vacunas. Pero bueno, llegó un momento que las vacunas dependen de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Uruguay es un país que debe producir sus propias vacunas. Gabriela, mira qué pregunta te hago, qué fácil la pregunta. Yo no soy experta en vacunas, pero creo que tenemos todo el conocimiento y podríamos hacerlo. Obviamente que requiere de una infraestructura y demás, creo que podríamos hacerlo. Y Argentina es productora de vacunas. Yo me acuerdo que... Sí, produce la BCG, pero para un uso particular, que es para un tipo de cáncer de vejiga, que en ese caso sí tiene un efecto terapéutico, pero solo para ese uso. La vacuna general que se da en la población es importada, sí. Y la verdad que, bueno, creo que es un deseo de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Tener esta autonomía en las vacunas, en los medicamentos también. Argentina tiene alguna producción también local de algunas drogas para la tuberculosis, porque otro problema que tiene esta enfermedad es que al afectar a las poblaciones más económicamente menos pudientes, no tiene un interés comercial.
Entonces, los desarrollos son lentos y la producción también es escasa, ¿no? Entonces, bueno, el sector público ahí tiene una gran oportunidad de complementar esta disponibilidad. Y además, bueno, por supuesto que como científicas siempre pensamos en que estos desarrollos no son solo el producto, es la capacitación de las personas y la capacidad del país para enfrentarnos a otros desafíos también. Estamos conversando con las doctoras Noemí Giacobori y Gabriela Bentancur. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Desde mañana y hasta el viernes se desarrollará en Montevideo y por primera vez la 12ª reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras micobacteriosis. Participan expertas y expertos de 14 países provenientes de áreas académicas, de investigación, docencia, atención en la salud de esta enfermedad que, como decíamos, está lejos de ser erradicada y que está en crecimiento. Por eso es un gusto estar conversando esta tarde con Noemí Giacobori. Es doctora y licenciada en Ciencias Biológicas, es argentina, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Malbrán, y Gabriela Bentancur, doctora uruguaya, doctora en Ciencias Biológicas, integrante del comité organizador local. Y bueno, estábamos hablando de la producción de vacunas, estábamos hablando en definitiva de la producción de conocimiento. ¿Cómo está la investigación en todas estas áreas? Porque yo veo que hay gente muy potente que llega a 160 participantes, expertas y expertos de 14 países, países que en alguna medida son un poco una envidia para todos nosotros cuando ves que hay investigación, que hay avances. ¿Qué pasa en Argentina, Noemí, por ejemplo? Vos recién decías, en 2024 hubo un desmantelamiento. ¿Qué pasa con la investigación? Sí, la investigación científica en general está muy golpeada. Nos han cortado los fondos a cero, virtualmente a cero. Solo tenemos nuestros sueldos, que son magros. Cada vez está más difícil trabajar en este contexto. Pero nosotros tratamos de seguir y una oportunidad es justamente este congreso. Yo fui invitada para participar de una mesa en la que la OPS está estimulando las formaciones de redes de investigación en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la investigación no se hace solo. Siempre hay que colaborar y la interacción con el otro es lo que nos da nuevas ideas y que nos impulsa a seguir avanzando. Así que para nosotros que estamos en este contexto tan difícil es una oportunidad, la verdad que espectacular, para poder seguir interactuando y estar al día con los avances de la región y del mundo. Gabriela, en el caso de Uruguay. Bueno, en el caso de Uruguay... Puede y debe rendir más. Puede y debe rendir más. Siempre estamos como un poco acostumbrados y a veces hasta se romantiza la idea también de darle como el lugar y el reconocimiento a la buena ciencia que se hace en el país con tan poco recurso, pero creo que vale la pena siempre decir que hace falta mucho más y que eso no desmerece el trabajo transitado. Y respecto a la tuberculosis, hay diversos grupos de investigación respecto a la mejora de métodos diagnósticos, identificar marcadores que puedan darnos más conocimiento respecto a poder prever el desarrollo de la enfermedad, y luego después secuenciación genómica de las distintas cepas que circulan en nuestro país, y luego también investigación más básica que se le llama para poder comprender la biología del patógeno, de la bacteria, y su interacción con nuestras células, con las células del hospedero. Y ahí están inmersos facultades, la UDELAR en su conjunto, Facultad de Ciencias, Medicina, el Instituto Pasteur, hospitales como el Hospital Español, o sea, una gran diversidad de instituciones. Y para todo eso se necesitan de recursos, sí, imagino, ¿no? Sí. Para poder avanzar en esa materia. Sí, sin dudas. Es como te digo, realmente creo que estamos muy acostumbrados en organizamos esto con este poquito, publicamos este trabajo en esta revista tan prestigiosa, tenemos realmente investigadores de mucha calidad en nuestro pequeño país, y que han hecho grandes cosas con muy poco, y sacar la idea de romantizar el hacer mucho con poco recurso, porque realmente imagínense a todo lo que se llegaría si fuera de otro modo. Pensaba en pandemia todo lo que se pudo lograr
gracias a la investigación, a todo lo que se avanzó en nuestro país, ¿no? Y eso es absolutamente admirable. Yo creo que en pandemia, si algo se dejó de discutir, es la importancia del financiamiento de la ciencia. Viste que siempre hay como una discusión cada vez que viene el debate presupuestal, ¿no?, sobre los recursos para la ciencia. Yo creo que fue una discusión que quedó saldada, al menos por en un tiempo. Sí. Por un tiempo, viste que siempre hay que volver, porque si no pero está bueno, nos mantiene como activos para esa defensa. Es que esa respuesta que hubo en la pandemia es porque ya se venía trabajando muy intensamente, sigilosamente, pero se venía trabajando muchísimo. Son respuestas que no se pueden dar de un día para el otro, y eso es lo que está comprometido hoy en Argentina. Las futuras generaciones, porque ¿cómo podemos retener a un talento si no hay ni siquiera becas de doctorado, ¿no? La verdad que es muy crítica la situación, es muy complicada. Y ustedes en el área en la que están, ¿sienten ese famoso divorcio del que se habla de la política por un lado, la ciencia y la academia por el otro? ¿Encuentran eso hoy en día? Y es complicado. Yo creo que la ciencia dado que dependemos mayormente en el mundo, esto es así a nivel mundial, de fondos públicos, también tenemos una gran responsabilidad, porque es el dinero de toda la sociedad, ¿no? Pero bueno, falta discutir aún más. Yo creo que todavía estamos en shock por esta situación y no pudimos dar una respuesta adecuada a la gravedad de la situación. Pero bueno, esperemos que lleguemos a alzar nuestras voces, ¿no? A la vez es como una situación complicada, porque vos recién mencionabas a la Organización Panamericana de la Salud y Estados Unidos que es uno de los países aportantes, uno de los principales, y desde la llegada de Donald Trump hay un desfinanciamiento de todas estas organizaciones. Se las ha intentado desacreditar y a la vez desfinanciarlas. Entonces es un problema que como que también trasciende la frontera de nuestro continente. ¿Es así, Noemí? Sí, totalmente. Hay como una tendencia global también, ¿no?, a desacreditar la ciencia, el conocimiento. Yo creo que nos tenemos que aferrar muy fuerte a todo esto, porque es lo que nos da la certeza de hacia dónde ir con nuestros aciertos, equivocaciones. Hay cosas que son de prueba y error también. Pero sí, sin conocimiento vamos a ciegas, es muy complicado así. Volviendo al tema de la tuberculosis y lo que hablábamos en el bloque anterior del contagio, mencionaron al pasar ahí el alcoholismo. ¿Cuánto influye el alcohol, por ejemplo, en esta enfermedad? Bueno, en nuestro país es uno de los principales problemas en torno a esta enfermedad, el alcoholismo, en el deterioro de la salud. Es de los principales ¿Cuánto influye? ¿Que bajan defensas? ¿Cómo es el sistema? Sí, es un todo, sí, tal cual. Predispone, hay un estado general de la salud que te va a predisponer de otro modo que una persona completamente sana. Lo mismo va a suceder con personas que tienen diabetes, por ejemplo, es otra de las problemáticas, o tienen otras enfermedades. Una de las principales son las coinfecciones con HIV, por ejemplo. Sí. Predisponen ya al sistema. En el caso del alcoholismo también hay un factor social, ¿no? Porque son personas que, ya de por sí tienen un problema social, porque también implica esto. Entonces, imagínense hacer un seguimiento de una persona, un tratamiento de 6 meses, que además tiene un consumo problemático. Es un desafío enorme. Y los profesionales de la salud, que están todos los días con ellos, nos cuentan que esta problemática va en aumento, ¿no? El consumo de sustancias también, la situación de calle es otro factor que predispone y que está siendo una problemática muy, muy importante. ¿Cómo detectar que una persona tiene tuberculosis? Lo que decía Gaby, ¿no? Esto de la tos persistente, no es un día, 2 días, son por lo menos 2 semanas. Sí, a las 2 semanas ya debería empezar a sospecharse, pérdida de peso, de apetito. Hay un patrón de fiebre que es muy característico, que suelen tener fiebre por la tarde y la noche, ¿sí?, con sudoración. Si uno se despierta empapado en transpiración, es también para sospechar. Pero a pesar de que tiene sus características, se confunde con otras enfermedades. Y hay veces que no tenés todos los síntomas, o tenés algunos, por ejemplo. Claro.
Y también esto circula en ciertos nichos, ¿no? Ciertos grupos sociales. Entonces no todos los médicos tienen presente esta enfermedad. Yo les iba a decir, hay como sintonía del sistema de decir, vamos a tener cuidado con esto, vamos a detectar esto. Miren, yo de acá tengo un dato muy interesante que recopiló una ONG que está en Argentina que se llama Observa TV. Ellos hicieron una encuesta entre los pacientes y el 20% de los encuestados contestó que tardaron 6 meses o más en tener su diagnóstico de tuberculosis. Mientras esa persona giró por varios centros de salud, viajó en el transporte público y contagió a más gente. Ahí lo fundamental de cuando hoy comentábamos el tema de la comunicación y el derecho a la persona, la información es poder, ¿no? Y ellos como pacientes, todos nosotros como pacientes tenemos el derecho de exigir ante un médico, tengo este síntoma, porque usted no me puede buscar esto. El que el paciente tenga esa información es fundamental, porque sucede. Es como la anécdota del muchacho que estuvo 10 días y en el 11º recién el médico se le dio por mirar eso. También, obviamente, viéndolo en un contexto que pueden ser un montón de otras cosas, no voy a desprestigiar a los médicos con esto, ¿no? Pero sí hay que, esa situación se da. Bueno, pero ahí mencionaban algo que es interesante y clave para entender este fenómeno, ¿no? Pensando en el abordaje, hay cuestiones sociales que rodean a la enfermedad, por esto que decíamos, población vulnerable, quizás personas en situación de calle que pueden tener un consumo problemático de alcohol, de otras sustancias que también condicionan, ¿no? Influyen en la aparición de esta enfermedad. Totalmente, sí, es fundamental. Nosotros cuando hacemos estas salidas de extensión vimos ahí un nicho para hacer un montón de cosas que faltan hacer. Y ahí es la necesidad de tejer redes y es la necesidad de salir a la calle y hablar y transmitir lo que uno sabe, pero sobre todo prestar atención a lo que tiene la gente para decir. Porque la gente en situación de calle, cuando uno va y le dice esta enfermedad, pum, pam, no pasa capaz como te pasa con el vecino que te dice, todavía existe o no sé qué. No, te dice, claro que existe, porque ellos saben y la sufren. La sufren, en realidad, no hay tanto desconocimiento entre esa comunidad como capaz sí lo hay en el conjunto de la sociedad. Y en el mundo, dado que vienen tantos expertos, gente de 14 países, se están investigando mejorar las vacunas contra la tuberculosis, porque algo que por lo menos en pandemia escuché es que es una enfermedad realmente compleja. Sí, una cosa que no comentamos es que la vacuna que tenemos disponible en la actualidad se llama BCG, es una vacuna muy buena, pero solo protege a los niños pequeños recién nacidos contra la meningitis tuberculosa, que es la forma más grave de tuberculosis, ¿sí? Que les puede dejar secuelas de por vida muy graves, ¿sí? Entonces es fundamental y las tenemos que seguir dando en nuestros países que son endémicos para esta enfermedad. Pero bueno, como Gaby comentó, hay desarrollos nuevos porque esta vacuna no protege contra la tuberculosis pulmonar adulta, que es la forma más común en realidad. Eso es algo que es muy importante, que se avance en la investigación. Sí, sin dudas, sin dudas. Y bueno, son alrededor de unas 6 vacunas que hoy en día están en sus fases finales, está en la fase 3. ¿Dónde se está investigando esto? En distintos lugares. Estos 6 desarrollos, por ejemplo, tienen como proyecto base o madre una investigación que se llevó adelante, por ejemplo, en España, que también va a estar representada en nuestro congreso. O sea que acá hoy todavía seguimos aplicando la vacuna BCG, esa que tiene 100 años, esa que nos deja la marca en el brazo. Exacto, la de la marca. La que tenemos todos, la marquita ahí. Sí. Que siempre es más favorable estar inoculados con esa vacuna a no tenerla, sobre todo, como decía Cao, el tema de los niños pequeños realmente hace una diferencia, pero ya después para los adultos no. Y Gabriela, para la gente que puede estar interesada, ¿cómo es el tema de la inscripción porque empieza mañana el Congreso, se va a extender hasta el viernes? Nosotros no tenemos más habilitada la inscripción porque por suerte, a diferencia de al principio cuando empezamos con toda la preparación del Congreso y esos miedos de cuántos inscriptos iremos a tener, tenemos un montón y ya no podemos recibir más inscripciones.
pero bueno, estaremos difundiendo todos los trabajos que se presenten allí y sin dudas, si quieren seguirnos en las redes de la sociedad, de las distintas facultades que mencionaba y demás, siempre está bueno porque por ahí se comparte información y bueno, uno pretende salir cada vez más del laboratorio para tener estas instancias como con ustedes hoy, poder expandir y que se generen estos diálogos, ¿no? No tanto una cuestión de salir a la calle como para dar una clase magistral, sino el ida y vuelta, el diálogo y la escucha que sea bilateral. Para que la gente no piense que esta enfermedad se eliminó, ¿no? Exacto. Que está presente. Exacto. Y que tenemos estas cifras que mencionábamos recién que arrojan preocupación también, ¿no? Exacto. Para que esté un poco más presente en la sociedad. Les agradecemos mucho a las dos la visita y esta charla. A ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.